La vida y el triste final de Zena Marshall. La impactante belleza de cabello oscuro, Zena Moira Marshall, nació de ascendencia francesa por parte de su madre e inglesa-irlandesa por parte de su padre, en Nairobi, Kenia. Después de la temprana muerte de su padre, su madre se volvió a casar y trasladó a la familia a Leicestershire. Zena recibió su educación en la Escuela Católica Romana de St. Mary en Ascot. Su interés en la profesión de actriz maduró después de una gira teatral durante la guerra con la Asociación de Servicios Nacionales de Entretenimiento, cuando aún era adolescente. Después de completar su entrenamiento en RADA, su aspecto exótico la llevó a un contrato con la organización Rank, donde la llamada Escuela de Encanto la preparó como una tentadora sensual y segunda protagonista en películas de disfraces, melodramas románticos y novelas de suspense. Marshall hizo su debut en la pantalla en la epopeya escénica y moribunda César y Cleopatra en 1945, con un pequeño papel como doncella. Curiosamente, esta película también fue un arco de pantalla para la futura estrella de James Bond, Roger Moore, sin acreditar, como soldado romano. César y Cleopatra es una película británica de Technicolor de 1945, dirigida por Gabriel Pascal y protagonizada por Vivien Leigh y Claude Rains. Algunas escenas fueron dirigidas por Brian Desmond Hurst, quien no recibió crédito formal. La imagen fue adaptada de la obra de César y Cleopatra de 1901 de George Bernard Shaw, producida por Independent Producers y Pascal Film Productions, y distribuida por Eagle Lion Distributors. Tras su lanzamiento, César y Cleopatra no logró recuperar su colosal presupuesto. John Bryan fue nominado al Oscar a la mejor dirección artística. La carrera posterior de Marshall fue cualquier cosa menos meteórica. Durante varios años solo le dieron papeles secundarios menores en producciones de afiliados de Rank, como GFD, Two Cities y Gainsborough, incluidos Sleeping Car to Trieste de 1948, Snowbound en 1948 o So Long at the Fair en 1950. Una breve estadía en Hollywood resultó en un musical mediocre de Allied Artists, Let's Be Happy de 1957, en el que interpretó a una pelirroja amorosa que rivalizaba con la estrella Vera Ellen por el afecto del cantante Tony Martin. Durante la década de 1950 logró reavivar su carrera teatral y a finales de la década realizó una gira por Alemania y Holanda con The Late Edwina Black. Marshall fue una de las primeras actrices en aparecer en un comercial de televisión británico para champú en los primeros ITV. La televisión al final se convirtió en su medio favorito. Tuvo algunos de sus mejores momentos en pantalla en 3 episodios de The Danger Man en 1960, junto a Patrick McGoohan entre 1961 y 1964. El principal reclamo de fama de Zena Marshall se basaba en su interpretación de la agente doble euroasiática Miss Taro en la primera película de Bond, Dr. No, de 1962. Su personaje fue, por cierto, la primera mujer seducida por Bond, antes de su encuentro con Ursula Andress en el papel de Honey Rider. Dr. No es una película de espías de 1962 dirigida por Terence Young, y es la primera película de la serie James Bond, protagonizada por Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman y Jack Lord. Fue adaptada por Richard Maybaum, Johanna Harwood y Berkeley Mather, de la novela de 1958 del mismo nombre de Ian Fleming. La película fue producida por Harry Saltzman y Albert R. Broccoli, una sociedad que continuó hasta 1975. Le siguió From Russia with Love en 1963. En la película, James Bond es enviado a Jamaica para investigar la desaparición de un compañero agente británico. El rastro lo lleva a la base subterránea del Dr. Julius No,
quien está conspirando para interrumpir uno de los primeros lanzamientos espaciales estadounidenses desde Cabo Cañaveral con un arma de rayos de radio. Otra belleza destacada, la reinante Miss Jamaica, Margaret Lewis, estaba originalmente programada para hacer la prueba de pantalla de Miss Taro. Sin embargo, Lewis se negó por razones de modestia personal, y simplemente se vislumbra en la película en un pequeño papel como fotógrafa anónima. Al principio la propia Marshall no estaba contenta con el guión, pero Terence Young, que había trabajado previamente con ella en la película biográfica de disfraces, mal recibida, de The Bad Lord Byron de 1949, aligeró algunos de los diálogos con humor. Al final, la escena del dormitorio con Sean Connery tomó 3 días para filmarse, porque Marshall luchó con la idea de tener que escupir en la cara de su coprotagonista, después de que Bond entregase su personaje al superintendente de policía. Miss Taro sigue siendo una de las villanas más icónicas de Bond. Los últimos papeles destacados de Marshall fueron como una condesa italiana en Esos hombres magníficos, en sus máquinas voladoras, o Cómo volé de Londres a París en 25 horas y 11 minutos, en 1965. También como una secretaria que lucha contra enemigos alienígenas, junto a Charles Hawtrey, incongruentemente interpretado como un contador, en la insípida aventura de ciencia ficción The Terrornauts, de 1967. Después de eso, se retiró de la pantalla. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Zena Marshall. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.